Entonces, mira, aquí le pones así, luego le haces las orejas. ¡Se compran generadoras, plantas de ciclo combinado, Iberdrolas viejas o políticos viejos que vendan! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Oye, Ay, no hay. igualita la voz. Oye, ¿eres el de la chatarra? Es que todos los días lo escuchamos. ¿Vendes plantas de chatarra? Sí, no, Oye, espérate, compro. para que no te tiren rollo sobre cómo está la compra de las plantas de Iberdrola, le pedimos a Carlos Fernández Vega que nos viniera a explicar. Él sí sabe, ¿no? Ahí está. Ay, a ver, ábrele. Carlos Fernández Jóvenes, Vega. ilustres, ¿cómo están? Adelante. Rapidísimo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, Todo bien. Bienvenido al Averno. Gracias. Pásele lo barrido. Acá estamos. Bueno, pues estamos con Carlos Fernández Vega, que es ya chamuco honorario, es un reportero emblemático. Chamuco frecuente. Sí, chamuco frecuente, es un reportero de referencia Muchas para gracias. todo lo que es economía en nuestro país. Y No, y queremos platicar contigo sobre esto de Iberdrola. Ya ves todas las cosas que se han dicho. Y para empezar, López Obrador dijo que era una nacionalización, ¿no? Correcto. ¿Sí lo es o no lo es? Pues bueno, en la medida en que se está adquiriendo una empresa transnacional española que tenía muy buena rebanada del pastel eléctrico del país, pues obviamente es una nacionalización, ¿no? Probablemente hay otros mecanismos para nacionalizar a través de un decreto de esto, ¿verdad? Pero esto es, en términos través de una llanos, compra. es una nacionalización a través de una compra civilizada, pactada, negociada y listo. Y esa propiedad de una empresa española pasa a ser propiedad de la nación. que es algo muy similar a lo que hizo López Mateos Sí, en la década de sí, los es 60 correcto, cuando compra sí. las eléctricas canadienses, ¿no? Entonces sí es una... Oye, pero dicen también que la empresa, que lo que se compró era pura chatarra. Además es curioso porque unas horas antes decían que las empresas de Iberdrola eran la punta de lanza, era lo más ecológico, lo mejor que tiene el país. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que es como, ustedes conocen el reloj parlamentario, ¿no? Que cuando se les pega la gana lo detienen, así hayan pasado 40 años, ellos detuvieron el reloj parlamentario. La oposición así lo maneja. Un segundo antes de que se conociera la noticia de que el gobierno de México compra 13 plantas de Iberdrola, esa oposición gritona y retorcida decía que era la maravilla, que eran plantas de altísimo rendimiento, unos beneficios ecológicos maravillosos. Era la gloria, pues. Es cuestión de que el presidente López Obrador anuncie que se compra y pasa al Estado mexicano cuando en un segundo la chatarrizaron, la convirtieron en plantas paleolíticas, ¿no? En fin, es tal el cretinismo de la muy cretina oposición que tenemos en este país que ni para eso sirven, ni para presentar medianamente una argumentación que, pues mira, que habrá que pensarlo por lo menos, ¿no? No le creo, pero lo pienso, lo analizo. Entonces, de la modernidad total, pasaron a la chatarrización en un segundo nada más. Lo cierto es que, ya lo explicó el presidente López Obrador también, son plantas, no se inauguraron la semana pasada, cierto, pero son plantas que tienen un muy buen rendimiento, que tienen muchos años de vida, y son las mismas, exactamente las mismas que tenía Iberdrola un segundo antes de anunciarse la compra, ¿no? Y ya aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Iberdrola tenía 13 plantas en México? No, en realidad tiene como 17, si no me equivoco, sí, porque esta compra implica que el 80% del negocio de Iberdrola en México se queda para el país, para el Estado mexicano. Conserva un 20%, me da la impresión que lo que él quiso conservar, lo que la empresa quiso conservar fue básicamente el asunto oaxaqueño por la energía eólica, que es muy barata además, obviamente es muy limpia, pero se quedó con una rebanada. Pero la rebanada que se le compró aumenta en automático la participación del Estado en la generación eléctrica de 39 a 55%. O sea, son 16 puntos porcentuales con esta compra más para el Estado mexicano. En el entendido desde la ley eléctrica de Salinas del 92, la idea era efectivamente desaparecer Comisión Federal de Electricidad
y que solo los privados participaran. Poco a poco, lo que se llamó en su momento privatización silenciosa, que silenciosa no tuvo nada, Comisión Federal de Electricidad generaba el 100%, 90, 80, 70, siempre en nombre de la modernidad, del mercado, del beneficio de los consumidores, así como la participación de luz de Comisión Federal de Electricidad iba a la baja, los recibos de la luz iban para arriba de manera brutal, además. Como en España. Sí, en España aumentaron 500% en un año, ¿no? Y a este señor Sánchez Galán, que su señora madre lo tenga en su gloria, le valió un reverendo pito, ¿no? A subir. Y el caso de España, que lo narró muy bien, lo reseñó muy bien la jornada, llevó a muchos españoles, por no decir a la mayoría, a desconectar el refrigerador, a no usar la lavadora, a lavar la ropa otra vez a la vieja usanza, ¿no? A desconectar todo. Y en la noche casi con una vela para no consumir. Y el Estado español, el gobierno español, hasta que de plano ya la situación fue verdaderamente explosiva y entonces metió subsidios. Claro. Pero esos subsidios, ese dinerito, iba a parar a las arcas de Iberdrola. Claro, en el recibo de los consumidores españoles no se registraba, o se registraba menos cantidad, pero la diferencia la pagaba el gobierno con dinero de los españoles a Iberdrola. Son círculos viciosos verdaderamente espantosos, ¿no? Oye, una pregunta. Sí. Una pregunta que es compleja. Es decir, primero, ¿cómo fue posible esta negociación? Y dos, ¿qué va a pasar con todas estas empresas que estaban colgadas de las empresas, con estos socios chatarra, digamos, porque eran socios chatarra que había con estas empresas de Iberdrola, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Esta gente que estaba conectada y pagaba $1, los socios de $1, pues. Exacto. Bueno, con este movimiento, con esta adquisición, obviamente, ese fraude que se hacía con los permisos de autoabasto. Los permisos de autoabasto es el Chamuco TV obtiene un permiso de autoabasto para sus instalaciones, sus necesidades eléctricas. Es decir, solo para el Chamuco TV, nada más. Pero el Chamuco TV de repente dice, a ver, vamos a invitar a este y al otro, y el de más allá, y $1. Entonces los otros se hacen socios de Chamuco TV, por lo cual tienen derecho, entre comillas, de obtener los beneficios que ampara ese permiso de autoabasto. Pues en este caso, a los permisos de autoabasto se subieron 70,000 empresas, no una, no dos, 70,000, ¿no? Con su dolarito de por medio. Lo que era un abierto fraude a la nación, porque no pagaban lo que correspondía, no pagaban el porteo que se llama, la transmisión de energía eléctrica, no pagaban, y además recibían subsidios, ¿no? En el caso de Iberdrola llegó a ser de 56,000 millones de pesos, subsidio público. Y eso nos lleva a la teoría neoliberal de que los subsidios solo distorsionaban las finanzas públicas. Por eso quitaron el subsidio a la tortilla y al esto y al otro. Pero a esto sí, 56,000 millones de pesos es una barbaridad. Entonces los señores que eran socios, entre comillas, obviamente tienen que reconectarse por medio de Comisión Federal de Electricidad y pagar lo que les toca. O sea, no más, no menos, lo que les toca. Esa sociedad de abasto, porque, a ver si me falla la memoria, se dieron 234 permisos de autoabasto, de los cuales 110 se dedicaban a esto, a este tipo de negocio cochino. Indudablemente que hay empresas que obtuvieron su permiso de autoabasto y lo usan para su autoabasto, nada más para ellos, ¿no? Pero de esos 234, si me falla la memoria, 110 se dedicaban a esto del diablito, vamos a decirlo así, un diablito de $1. Bueno, todo eso va para atrás. Y el primer chanchullo que hizo Iberdrola con su primera planta, que fue la de Nuevo León, se llama Buenos Nombres o Dulces Nombres, algo así, fue conectar a todas las empresas grandotas de Nuevo León, de Monterrey especialmente, y digo, $1, hermano. Sí, pásale. Y entonces ahí hay un fraude que era más que notorio y que ninguno de los gobiernos neoliberales no evitó, ni metió una denuncia, no, por el contrario. No solo no evitó. Aplaudía, ¿no? Sí, Aplaudía, claro. sí. Esto lo acaba ese negocio ilegal
Las empresas, las grandes empresas de Nuevo León, especialmente las de Monterrey, tienen que subirse al circuito de Comisión Federal de Electricidad. Y esa planta de dulces nombres forma parte de las que el Estado mexicano, el gobierno mexicano compró. Entonces no quieren subirse, bueno, pues a ver dónde se conectan, ¿no? Claro. Y tienen que pagar lo que les corresponde. Así no, a ti no te hacen descuento, tampoco, ¿no? Porque somos del Chamuco TV, entonces bájame el 90% de la tarifa. No, yo pago bastantito también. Pues así tiene que ser, no hay de otra. Y todo eso lo armaron los gobiernos neoliberales y lo fueron ampliando. En lugar de decir, oye, no, eso no se permite, es ilegal, síguele, mijito, y que suba la otra y la otra, porque obviamente hay empresas italianas, francesas, japonesas, gringas y algo más por ahí que se dedican a esto, y todas han sido acotadas. Pero Iberdrola se sentía intocable. Ahí uno de sus promotores y protectores, un señor que no hay que recordar bien, que es Felipe González, fue uno de los operadores. Ya eso se dedica, él y otros, ¿no? Entonces acabó borrón para atrás, y creo que entendieron Iberdrola y los principales inversionistas, que no es Sánchez Galán, que el que da la cabeza, el que da la cara ahí en Iberdrola, entendieron que había dos opciones: o esto de comprar, que el Estado mexicano comprara las plantas, o meterse en un pleito inagotable, interminable, amparos, juicios, demandas, que para los inversionistas eso no es negocio. Ellos quieren ganancias, ¿no? Ay. Vamos a tener que bajar el switch tantito. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos. No se vayan, ya lo saben. Cada vez se hace más evidente que México vive en universos paralelos. En nuestro país, los universos paralelos se cruzan con cada vez más frecuencia e intensidad, y un mismo evento puede ser su contrario según quien observa. Es decir, que en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según la caja de Schrödinger con que se mira. Daremos algunos ejemplos. En un universo, periodistas y escritores famosos denuncian que México vive una polarización sin precedentes, de la cual es culpable un presidente improcedente que tiene la capacidad de cometer asesinatos verbales contra periodistas y docentes decentes que solo ejercen la libertad de expresión cuando difunden fake news y lanzan campañas de odio. En este universo, el presidente improcedente y sin precedente que critica a docentes decentes es un dictador, un asesino hábil que desde el poder puede hacer que maten a sus opositores, ya que dispara palabras de alto calibre como fifí y machuchones. Este tirano es un criminal hábil al que no se le puede llevar ante un tribunal de crímenes de guerra solo porque aún nadie ha muerto. Pero eso es una argucia legal. Según otras personas que viven en ese mismo país, pero que viven en otro universo, criminales, lo que se dice criminales, fueron los que desataron la guerra contra el narco y pusieron al frente de esta guerra a Genaro García Luna, un policía corrupto que transó con el narco y se hizo multimillonario. En este universo, el presidente improcedente solo ejerce el derecho de réplica, y el enojo de los periodistas se debe a que antes tenían contratos millonarios con el gobierno, manejaban la agenda y ejercían el monopolio de la opinión, pero les han quitado todo eso. Los que viven en este universo recuerdan que los periodistas que hoy denuncian crímenes que no han ocurrido, en sexenios anteriores callaron crímenes que sí ocurrieron. En el universo de la gente decente, hace unos meses, las plantas eléctricas que tenía Iberdrola en México eran un ejemplo de eficiencia y energías limpias. Pero en cuanto la Comisión Federal de Electricidad las compró, resultó que eran solamente chatarra. En el universo de los que somos estéticamente inferiores, esas mismas plantas
no se pudieron haber convertido en chatarra solo porque las compró Comisión Federal de Electricidad. Ante este cruce de universos, cabe preguntar, ¿en qué universo viven los estéticamente superiores? ¿Cómo le van a hacer los que viven en el universo de gente bien y bonita para ganar el voto de esa mayoría que ellos encuentran fea y despreciable, pero que son mayoría? ¿Será cierto que todos vivimos en el mismo país? Bueno, y seguimos aquí en el Averno, ni más ni menos que con Carlos Fernández Vega, y estamos hablando de la operación que acaba de hacer el Estado mexicano con Iberdrola, en la que compró 13 plantas. Te habíamos preguntado, ¿cómo se hizo, cómo se pudo lograr esa operación? Entendemos que estos inversionistas tenían un horizonte de líos jurídicos y demás, pero aún así no se veía fácil que se pudiera lograr. No, desde luego no fue una operación fácil. De entrada, el que da la cara en Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es una bestia peluda, ¿no? Es un tipo muy prepotente, muy altanero, yo soy. Sí, como buen... que ha insultado a los Sí, consumidores claro, españoles, sí. ¿no? Les ha llamado Como buen idiotas. O algo conquistador así, gachupín, ¿no? El señor era el mero importante. Pero a la hora de revisar la estructura accionaria de Iberdrola, resulta que el 70%, incluso poco más tal vez, de las acciones de la propiedad corresponde a los fondos de inversión, no a Sánchez Galán ni a los gachupines, ¿no? Ok. Entonces empiezas a ver el accionario, dice, por ejemplo, entre BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo, una verdadera lacra, pero bueno, es el mayor con toda la lana del mundo, aparece BlackRock, aparece el fondo de inversión de Qatar, que ese es del jeque, ¿no? No es público, nada, es del jeque. Y el fondo noruego, entre los tres juntan como 17%, 18% de las acciones. Entonces, bueno, pues eso no es suficiente. Sí, no es suficiente, pero hay N número de fondos de inversión ahí metidos. Entonces, de cada peso, de cada dólar, de cada euro de las acciones de Iberdrola, 70 centavos pertenecen a estos fondos. Entonces, de repente vemos que empieza a llegar con cierta frecuencia, y muy amable, muy platicador con el presidente López Obrador, el que da la cara en BlackRock, o sea, el director de BlackRock, el fondo de inversión, ¿no? Que maneja fondos como por 16 billones de dólares, una barbaridad de lana. Y invierte donde haya ganancia rápida y generosa, ese es el concepto. De hecho, tiene una cárcel también aquí en México, ¿no? El BlackRock. Y supongo, que el presidente le dice, oye, mi querido Larry, pues aquí tenemos una bronca, tú eres inversionista de Iberdrola. Iberdrola la traemos hasta acá. Iniciaremos procesos judiciales para quitarle el negocio fraudulento, esto, ta. Y este hombre, que es muy práctico, que sabe oler el dinero, de inmediato dijo, aquí va a haber bronca, y bronca es igual a pérdida. ¿Qué hacemos, presidente? ¿Qué hacemos, Andrés Manuel, Andy, como se lleven, ¿no? Y aquel dijo, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos a ver la posibilidad de esto que acabamos de ver? Déjamelo a mí. Y Larry Fink y BlackRock, que es el papá de los pollitos, empezó a hablar con los demás, ¿no? Incluso BlackRock tiene inversiones en otros fondos de inversiones que participan en Iberdrola, lo que hace crecer su participación. Llegaron a la conclusión de que no había negocio. O sea, la ruta marcada, el futuro inmediato, no era negocio, o lo que es lo mismo, no hay ganancia. ¿Qué propone, presidente? Pues tal y tal, déjemelo fino. Siguieron la ruta y ese 70%, no creo que Sánchez Galán haya dicho, sí, vamos a vender, ¿no? O sea, es un tipo, te digo, asqueroso. Pero bueno, el grueso, los accionistas dijeron, vamos con esta fórmula. ¿Qué falta? Afinar el monto a pagar. Igual pidieron 8,000 y aquí se le ofrecieron 5,000. Esas son las negociaciones finalmente. Y se pactó 6,000 con la posibilidad de que haya ajustes normalmente a la baja. Alguien habla de 700 millones de dólares menos, algo así. Pero el chiste es que Sánchez Galán nada más lo que fue poner la carota en el Palacio Nacional y decir, apoyamos la política energética del señor presidente, cuando desde que llegó Andrés Manuel fue ¿no? Porque aparte de, es que no puedo decir groserías aquí,
Sí, puede. De altanero, vamos a decir, es un antipático de primerísima. Ok. Bueno. Pero no dijo apoyamos, sino fue así como que finalmente entendemos, ¿no? Sí, pero de eso, sí, a social, pues, entendemos. Entendemos. Sí, hay un brinco. ¿Qué pasó en el ínterin? Pues obviamente los fondos de inversión, empezando por el largo, se empezaron a mover. Sí, claro. Le dijo, mijito, si te pones pesado, hasta a ti te vamos a andar corriendo, ¿no? Bueno, pues oye, aquel apachurró, está pechugó. Y el hecho es de que el Estado mexicano recupera esas plantas en beneficio de los mexicanos, y además esas plantas, o la mayoría de ellas, se construyeron mediante un mecanismo que inventó Cedillo y su muy simpático, uno de sus muy simpáticos secretarios de Energía, Luis Telles. Los pidiregas, ¿no? Los pidiregas. Entonces todo lo pagaba aparentemente el inversionista privado, y con el tiempo, o sea, el gobierno iba pagando, iba amortizando a tasas de interés brutalmente altas, y a los 25 años, creo que era algo así, esa planta regresaba al Estado. Okay. Pero de las plantas que se financiaban vía pidiregas, yo no he visto ninguna que haya regresado. Y los pidiregas empezaron creo, con el 96, 97, ya pasaron los 25 años, y ahí están todavía. No dudo, no tengo el elemento, no tengo la certeza de que haya sido así, pero no dudo que en la negociación, en la apertura y todas esas cosas modernistas, le dijeron, pues te la quedas, hermano, no hay problema, el chiste es que generes, ¿no? Que amplíes la participación del sector privado en esto, porque de lo que se trata es de que todo sea privado, ¿no? En la lógica neoliberal de que los mexicanos, como en tantas otras partes del mundo, los mexicanos no tienen derechos, ahora tienen mercancías. Exacto. Claro. ¿No? Tenían derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la electricidad, etc. Y ahora no. ¿Quieres salud? Cómprala. ¿Quieres educación? Págala. ¿Quieres electricidad? Y te va el recibo. Y entonces el esquema no confundió, porque tampoco son tan tontos, de un servicio del Estado a una mercancía privada, que la pague quien tenga dinero, ¿no? Y todo eso se armó y se desarrolló y se impulsó a lo largo de 6 gobiernos neoliberales, ¿no? Bueno, hay que retomar la rectoría del Estado. El propio presidente ha dicho que no está contra la inversión privada, por el contrario, es necesaria, genera empleos, pero la rectoría del Estado debe prevalecer. Entonces se están recuperando espacios como están recuperando en Pemex, y aquí, y allá, porque si echamos cuentas, en 36 años no se privatizaron los chones de alguien porque no lo sabían. Todo. Porque ya no tenían. Todo, sí, ya no tenían, además, ¿no? Todo va para atrás siempre en un concepto de desaparecer derechos para meter mercancías. Los mexicanos dejaron de ser ciudadanos para ser consumidores. Ese era el concepto, ¿no? Oye, pero hay otro argumento que ha criticado esta compra de Iberdrola, diciendo que es mentira que lo compró el gobierno mexicano, sino que lo compró un privado. Y a un fondo de inversión. Un fondo de inversión. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? El fondo de inversión lo que hace en este caso es lo que se llama apalancar, ¿no? Es decir, ahí está el billete, yo lo garantizo, pero ese billete es el que debe pagar el gobierno mexicano. En una serie de trucos contables y de conceptos y términos raros que usan todos estos muchachos de las finanzas, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dice, no es deuda. Y no es deuda en la medida que no pasa a formar parte de la deuda pública como tal. A esto se le llama deuda contingente, que se maneja por fuera, diríamos, de la deuda pública reconocida. Pero esos 6,000 millones, supongamos que sean 6,000 millones, se va a ir amortizando a lo largo de 10 años. El fondo privado lo que hace es administrar esa deuda. Decirte, oye, gobierno, acuérdate que el próximo día 15 tienes que pagar tanto. Claro, cobra por servicio, gratis ni los saludos, ¿no? Entonces, bueno, es un fondo mexicano o aparentemente mexicano, porque definir la nacionalidad de los fondos de inversión también está muy complicado. Se define quién lo encabeza, es gringo, es japonés, es turco, ¿no? Pero lo que está abajo, pues es de 40 nacionalidades también. Entonces, bueno, que lo va a manejar un fondo privado, depende cómo quieran verlo, ¿no?
también es como decir que todo está chatarra. Ok. Hay otro tema que igual y lo podemos desarrollar porque Sí. ya faltan muy pocos minutos para terminar aquí el tiempo para la tele, que es lo de la inversión de Tesla, Elon Musk. Y nos contaste unos cuentos de terror sobre algunas otras automotrices Sí, en algunos sí, sí, estados, sí. de que a veces sale más caro el caldo, El caldo que las albóndigas, sí. Como para ir tentando a la gente que sí se cambia la pantallita de YouTube, un adelantito. Pues mira, muchas veces, por lo menos lo que se ha documentado, que la inversión extranjera en el sector automotriz, Ford, General Motors, Kia, etcétera, sale más cara que venga que lo que realmente están invirtiendo. Porque los gobiernos de los estados se los pelean así como, ¿no? Para presumir, ya ven, somos tan seguros, tan confiables que vienen acá. Pero entonces los gobiernos de los estados, tanto en Sonora como en Guanajuato como en Nuevo León, dan y dan y dan y dan. Y claro, las transnacionales se dejan querer, ¿no? Y quiero tal, y quiero, y además le ponemos un arbolito y ta. Y en el balance suele pasar que sale más caro recibir esa inversión que no tenerla. Y estamos aquí en el Averno todavía con Carlos Fernández Vega, chamuco honorario. Se agradece. Y yo te quería preguntar, Carlos, estamos hablando sobre el tema de la compra de las plantas de Iberdrola por parte del gobierno mexicano. ¿Cómo se llegó a esta situación en la que el gobierno mexicano pasó de producir el 100% de la electricidad del país a producir, a estar ante la amenaza de producir el 10%? ¿Qué pasó? Y con ganas cero, porque esa era la intención. Bueno, todo el numerito empieza en 1992, cuando Salinas de Gortari modifica la ley de energía eléctrica y abre la posibilidad de que participen inversionistas privados. En ese entonces, efectivamente, Comisión Federal de Electricidad generaba el 100% de la energía eléctrica. Y empiezan a entrar, y a entrar, y a entrar, pero cada entrada implicó menor participación, menor generación eléctrica por parte de la Comisión Federal. Claro. Todo ese espacio lo empezaron a ocupar las privadas, transnacionales prácticamente todas, japonesas, francesas, gringas, italianas y obviamente españolas, ¿no? Porque no es solo Iberdrola, hay otra. Y mientras entraban las empresas privadas, obligaban a la Comisión Federal a echarse para atrás, a no generar, a cerrar esto, a utilizar una turbina en lugar de 6, para que esos espacios fueran ocupados por privados. Y el plan era llegar al momento de que Comisión Federal de Electricidad no solo no generaba ya nada, sino que desaparecía. Y todo el mercado eléctrico, muy al estilo gringo también, porque de ahí copiaron muchos de los modelos, ocupar ese espacio. Y todo fuera privado. Lo mismo en gas natural, lo mismo en petróleo, lo mismo en esto, porque el esquema era la república privatizada, ¿no? Okay. El país desaparecía como república y reaparecía como México Sociedad Anónima. Ese era el concepto, ¿no? Como un supermercado. Un supermercado, exacto. Que vamos a producir maíz porque el país no le importamos. Aquí vamos a cosechar acelgas, aguacates, ya iba a toser, pero ya no va a toser, etcétera, etcétera, porque es lo que paga bien a la hora de exportación. ¿Quién controla eso? Pues los privados. Claro. ¿Y aquí hay que hacer? Sí, pero los privados, todo se privatizó, de manera además feroz. En otros países hubo privatizaciones, pero que fueron con cierta cautela también, con cierto equilibrio. Pero en México, por ejemplo, lo de la banca fue una verdadera atrocidad, ¿no? La minería, que para muchos les ha pasado de noche, lo de la minería es terrorífico, ¿no? La banca, las telecomunicaciones, todo arrasaron. Y dentro de ese plan venía, obviamente, la energía eléctrica. Y entonces de 100%, Comisión Federal empezó a 90, 80, 70, Cuando llega Andrés Manuel, estaba en 34, si no me equivoco. O sea, 66 privado, 34 público. Y la labor de estos 4 años y medio, más o menos, ha sido recuperar parte del terreno perdido. Primero, ¿no? Frenar. Sí, claro. Porque tendría a ser el 10. Y recuperar. No, la tendencia, insisto, era cero. Entonces, bueno, pasan de 34 a 39,
lo cual ya es un buen avance, pero obviamente está muy distante de lo que debe ser por lo menos el equilibrio entre factor público y privado. Y con esto Iberdrola sube de un plumazo a 55. O sea, ya el sector público es el principal generador eléctrico del país. Hasta hace unos días lo era el sector privado. Y lo dijo por estas fechas el presidente, para 2004 podría llegar a representar 65-70%. 2024. Para 2024. Sí, porque obviamente, aparte dejaron de invertir, o sea, el gobierno dejó de invertir en CFE. Hubo momentos en que los propios trabajadores denunciaban que los obligaban a desconectar turbinas. No puede ¿no? ser. ¿Y por qué? Porque por ahí va a pasar Claro. la energía eléctrica, ¿no? De privada. Privada, sí. Entonces, CFE para atrás, por decisión presidencial además, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quién en el extranjero que vea cómo se hacen estos negocios en México va a decir, no, pues yo no le entro? Claro que le entro. Porque todo esto viene acompañado de un plus fiscal, urbano, y resulta subsidios para las empresas privadas. Aquí en este país no se puede subsidiar la tortilla porque destabiliza las finanzas públicas, decía Zedillo, pero sí se puede subsidiar a una empresa como Iberdrola. Entonces el chiste es que no tuvieron tiempo, les faltó un poco más. Yo creo que si el presente un sexenio, ¿verdad? con este sexenio que hubieran repetido, se acabó el asunto. Creo que este hombre, Andrés Manuel, llegó a tiempo. Yo creo que los mexicanos se dieron cuenta que la cosa estaba ya muy horrorosa y tomaron la decisión de cambiar de modelito, que ha sido muy complicado, etc. Sí, sin duda. Porque además todo esto, no solo en materia eléctrica, en todas las que se encuentren, está atado, amarrado férreamente a una serie de leyes que van de un lado para otro. Que si te tomas un café, no, porque los cafeticultores privados de Veracruz se van a enojar, ¿no? Entonces, ahí tienen un poder a la mano también, estos privados, que se llama Poder Judicial, Claro. ¿no? Y también el Poder Legislativo. Y el mediático. El mediático, sí, es la cuarteta infernal para combatir cualquier régimen. A que no les gusta, échale caña, ¿no? Y eso que es una dictadura. Es una dictadura. Oye, pero entonces con esta compra se logró, no solo se logró lo que se pretendía con la reforma energética Exacto. que le echaron para atrás, sino que se rebasó con Sí, de creces. hecho, la reforma energética que rechazaron era 54-46. Así es. 54 del Estado, 46 privados. Pues ya llegó a 55. Y el año que el año que viene, 65-70. Vamos bien. Entonces, los que votaron en contra de la reforma constitucional eléctrica deben estar con un dolor de estómago Y además lo espantoso, hizo con las ¿no? lógicas del mercado. Sí, claro, finalmente. claro. Con sus No propias cancela lógicas. la inversión privada, pero sí reduce su importancia, ¿no? Y yo creo que fue una muy buena decisión. Te digo, es clásico escuchar. Basta que el presidente haga o presente una iniciativa de lo que esto ocurra, para que así como en automático en un segundo chatarrizaron a Iberdrola, Claro. en un segundo digan, no pasa, no va, sin saber de qué se trata además, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con lo de la ley minera, que bueno, los varones lloran, y los legisladores acomodan, es una vergüenza, en serio, es una vergüenza, pero forma parte también de un esquema donde el poder público, los legisladores, el Poder Judicial, también se convirtieron en mercancía, son mercancía, Claro. comprables, ¿no? Chayoteables. iba a decir. Cabildeables. Ese Bueno, ejército el de propio cabilderos. presidente de la República fue un producto que Sí. se compró, Iberdrola lo compró Sí, claro. al expresidente. Pero fíjate, se dice mucho que Felipe Calderón, que es una rata, que Wiri se fue a Iberdrola. Sí se fue. Pero se fue Luis Telles también, que fue secretario de Energía con Zedillo y secretario de Comunicaciones con Calderón, si no me equivoco, ¿no? O con Fox, ya no me acuerdo. Se fue Georgina Kessel, Exactamente. que fue secretaria de Energía con Calderón. Sí. Y empieza a rascarle, y hay un ejército de exfuncionarios de todas las ramas, y no solamente en Iberdrola, en Grupo México, aquí, allá. Los grandes corporativos, ahí están incrustados. Pues Cedillo. El propio Zedillo, desde luego. Entonces, esa puerta giratoria
donde los privados se metieron al gobierno, a la actividad pública y al revés. Exacto. ¿No? Por ejemplo, un secretario de Energía de Fox, Ernesto Martens se llamaba, que era un miembro distinguido del Grupo Monterrey, ¿no? Cuando el Grupo Monterrey era de peso, ahorita ya son empresas separadas y ta. Y a él le dejaron la energía. ¿Para qué crees que le dejaron la energía? Fox, ese hombre tan brillante, ¿no? Sí, es esa magia. Pues para acelerar el paso. Ya lo hizo Salinas, ya aceleró Zedillo, viene Fox, métele más. Calderón fue secretario de Energía con Fox. Apresura el liminito, ¿no? Se nos queman los tiempos. Pero con todo no les dio el margen, faltaba un brinquito todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir recuperando lo que es de la nación y hay que ir cancelando mercancías para regresar derechos. Una cosa, fíjate, es muy chistoso porque yo estoy convencido de que en México el neoliberalismo se ensañó. El neoliberalismo se ensañó con México. Pero ¿por qué? Porque el neoliberalismo nace como un proyecto contra el estado de bienestar. Sí. Y aquí es donde se funda el estado de bienestar con la Constitución de 1917. Entonces tenían que dar una lección. Entonces querían privatizar ustedes, querían los mexicanos hacer público la electricidad, que sea privada totalmente. Querían que fuera pública la riqueza del subsuelo, que sea privada. Híjole, pues es como mucha hazaña, ¿no? Sí, los mismos organismos internacionales económicos se sorprendían y decían, ¿qué pasa en México? Y sí, lo meten es que precisamente México, hasta el aire. Primero Chile fue como el laboratorio inmediato. Con Pinochet. Después vino México. Entonces fuimos laboratorios de esta fórmula mágica inventada por el Fondo Monetario, obviamente el gobierno gringo, el Banco Mundial, dijeron, pues lo único que les faltó decir, mátenlos en caliente, ¿no? Nada más es todo lo que faltaba. Despójenlos en caliente. Despójenlos en caliente. Okay. El clásico discurso de medidas duras pero necesarias, hay que apretarse el cinturón. Y los señores vivían como marajás, todos, ¿no? Y el pueblo todo flaco al traste. Y después se reforzó con el consenso de Washington del 89 y todos alineaditos. Pero bueno, tarde que temprano iba a reventar esto. Si de hecho la llegada de un nuevo gobierno con otra visión impidió que esto reventara. Claro, el trabajo ha sido súper arduo, súper complicado, van a quedar muchos pendientes, desde luego, pero si no se frena esto hace unos años, estaríamos en una situación social, yo creo que complicadísima. Sí. Y mira que no es fácil cómo está la cosa, pero bueno, eso sería el acabose. Y vemos la falta de inteligencia, de criterio de los grandes poderes fácticos, que dicen, apoyemos por lo menos aquí tantito, ¿no? Vamos a tratar, no. Un poquito inteligentes para entender eso. Sí, como burros sobres, ¿no? Y no quieren que cambie absolutamente nada. Oye, Carlos, yo quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte sobre el tema del superpeso. El superpeso. Que unos dicen que no nos conviene para nada, que el peso esté tan fortalecido, que afecta, que los pobres, las remesas, pues, obviamente, se afectan mucho. Mira, los paisanos son verdaderamente brillantes. Están mandando, antes de la existencia del superpeso, como $330, $340 promedio por envío. Wow. Entonces se pone el superpeso famoso y empiezan a mandar 350, 360. O sea, recuperan el margen de apreciación del peso. Sí. Ahora, realmente los que están adoloridos, los que se retuercen también, son los exportadores. Reciben menos pesos, ¿no? México importa en promedio 50% de lo que come. O sea, en las mesas de los mexicanos, mucho o poco que se ponga, la mitad viene de afuera. También gracias al régimen neoliberal, ¿no? Que te digo que en lugar de sembrar maíz, sembran lechugas y aguacates y acelgas. Entonces, eso repercute en beneficio de esos hogares mexicanos, de esas mesas mexicanas, porque por lo menos idealmente esos productos deben bajar de precio, los productos que vienen de afuera. Otros que se quejan del superpeso, los corporativos mineros, porque todos los metales están cotizados en dólares. Entonces vendes un kilo de cobre en $10, pues te dan 200 pesos antes, ahora te dan 180. Y bueno, otros estos son
Realmente lo de la ganancia es una enfermedad, ya no es un vicio, es una adicción brutal esto. Ahora, hablar de superpeso me da la impresión que es un poco delicado. ¿Por qué? Porque así como de repente se aprecia de manera ostentosa, lo recibió, si no me equivoco, a 22, está hoy en 18. De repente, algún movimiento especulativo Puede subir de un día para otro. Exacto. Entonces, bueno, sí hay momentos de superpeso. Pero se ha mantenido. Se ha mantenido entre un rango de 18 y 19, más o menos, sí ha bajado. Pero te digo, los que más se quejan, los que más se amargan son los que tienen que ver con el sector externo. Pero ¿cuál es la razón por la que se ha reevaluado? ¿Sí, bueno, por primero porque hay el dólar se ha devaluado. El dólar está muy endeble y sobre todo a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, donde le dijeron a los rusos, te vamos a sancionar. Y los rusos no vas a mover un pelo porque te sancionan. Y los rusos muertos de la risa. Y ahora, bueno, primero están exportando más petróleo y más gas que antes de las sanciones. Claro. Y dos, han armado un mecanismo muy interesante además de sustitución del dólar como moneda única. Claro. O sea, el yuan chino, el rublo, todo con los indios, con los chinos. Más opciones. Y el dólar, taca, taca, taca. Porque algunos dicen que falta todavía para que China sea la primera economía mundial, pero en los hechos ya lo es. Y de ahí los pataleos de los gringos. Entonces cae el dólar, obviamente el peso mexicano se fortalece independientemente de la situación económica interna, que a lo mejor no es la ideal. Nos encantaría que creciéramos a tasas como de hace 50 años, todo, pero el país financieramente está estable, ¿no? Y va caminando y va creciendo poquito, y después de la pero pandemia, va creciendo con una pandemia brutal. La recuperación sí Exacto. Entonces eso fortalece al peso mexicano. Pero sí, debe haber un consenso internacional de decir por qué el dólar es el patrón, es el amo de esto. Cuando hasta Bretton Woods en el 44-45 era el patrón oro. Sí, claro. ¿No? Yo tengo tanto dinero en circulación porque tengo tantas reservas enormes. Pero los gringos dijeron, se acabó el dólar. Y nos han metido en cada bronca, porque si de repente tiene un interés especial el sector financiero de Estados Unidos, sube la cotización y arrasan, ¿no? Pero ahorita está pasando lo contrario. Y lo mejor que puede suceder en este mundo globalizado es que cuando menos haya una canasta de divisas fuertes que sean las que normen el mercado cambiario. Wow. ¿No? Y los vamos chinos, para allá. Y los chinos y los rusos, y ya le entraron los brasileños y los indios, va para allá. Y estamos hablando, entre China e India, estamos hablando de casi 3,000 millones de paisanos, ¿no? Nada más ahí. Sí, claro. Los rusos son creo que 200, los brasileños por ahí andan. Estamos hablando de ya un mercado, pues casi la mitad de los habitantes de este planeta. Bueno, China es la cuarta parte. Sí, pero China está a punto de rebasar a China. Digo, China, India. Está a punto de rebasar a China. Entonces está muy interesante el asunto y de todo eso se beneficia el peso mexicano. No ha habido broncas mayores, la pandemia se sorteó de manera espléndida, creo yo, ¿no? Porque todos empezaron a caer, pero así. Hay un viejo cartón, yo no sé, lo platiqué la otra vez acá, viejo cartón de Quino, en una de las N crisis de Argentina, que se ve unos 4, 5 fulanos, algunos bien vestidos, otros no tanto, pero agarrados de una liana, ¿no? Así, y uno que va cayendo. Y le dice uno al otro, oye, ¿tú crees que se rompa? Y le dice, no creo, se va a romper. Y va para abajo. O sea, los argentinos se los llevó la tristeza a todos, ¿no? Bueno, aquí tenemos ejemplos sobrados también. Pero en 4 años y medio no ha habido zarandeo, ¿no? Que creció poquito, pero crece. En otros países, lejos de crecer, se cayó todo al caño. Argentina perdió 10% del Producto Interno. Aquí no nos fue nos fue duro, pues, porque fueron como 6%, no me acuerdo cuál. Pero se ha ido recuperando, el empleo ha crecido, la moneda está estable, no está tan escandalosamente mal como dicen los 4 gritones de allá. Ok. Sí. Bueno, Muy pues bien. Pues Carlos, muchísimas gracias. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes. una vez más,
la tercera vez, que no sea la última. No, ya nos toca irnos de fiesta, ¿no? Sí, Casado, claro, sí, de ya. plano. Pero pues la fiesta es este programón, otro programa para compartir. Señoras y señores, ya lo sabe, coméntelo, compártalo y cuídese mucho. Nos vemos a la próxima. Muchas Y, mi gracias. querido Gracias a Carlos, ustedes, ¿verdad? ¿verdad? Nos vemos. Bye. Cuídese. Hasta luego. Bye. Chao. Gracias por todo.